Bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad, decimos que de estar juntos a través de estos medios, meditando en su palabra. Y pues hemos estado meditando en este tema acerca de por qué querían matar al Señor Jesús, ¿verdad? Así hemos titulado a nuestra serie de predicaciones de los miércoles antes de Semana Santa, ¿verdad? ¿Y qué hemos visto de por qué querían matar al Señor Jesús? ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, vimos que querían matar al Señor Jesús porque sentían que era alguien que había pasado sobre su autoridad. Eso lo vimos en unos textos en el capítulo 5. Vimos que querían matar al Señor Jesús porque les molestaba que alguien viera o interpretara las cosas de una forma diferente a la que ellos lo interpretaban. Ellos tenían su tradición, no ya la palabra de Dios, sino sus normas diferentes a la palabra de Dios, y a ellos no les gustaba cuando alguien venía y les decía que esa no era la forma correcta, ¿verdad? Y vimos también que querían matar al Señor Jesús porque no podían ver en Jesús a Dios. No podían ver y reconocer que el Señor era quien Él decía ser, porque el Señor Jesús les decía claramente que Él es Dios. Y vimos también que ellos no podían ver en Jesús a Dios porque ellos tenían sus propias expectativas del Cristo. Ellos esperaban otra cosa, ellos esperaban un líder político, ¿verdad? Alguien que los rescatara del yugo de los romanos, o alguien que hiciera otro tipo de acciones que las que ellos estaban viendo que hacía el Señor Jesús. Eso del amor y eso de las cosas de sanar a los enfermos y todo eso no era lo que ellos esperaban. Y ellos mismos, al parecer, también vimos en algunos pasajes que no estaban interesados realmente en las cosas de Dios. Eran religiosos, sí, eran personas que aparentaban en cierto sentido buscar a Dios, sí, pero realmente no estaban interesados. También vimos que en algún otro pasaje, en el capítulo 8, que querían matar al Señor Jesús porque Él les decía la verdad de su condición pecaminosa, y les decía la verdad de quién era Él, o sea, que Él era Dios, y eso no los dejaba estar tranquilos. También titulamos a uno de nuestras meditaciones Intranquilos por Jesús, ¿verdad? Cuando le dicen al Señor Jesús: ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y ellos nos reflejan a muchas personas que cuando oyen no solamente del Jesús histórico, no solamente del Cristo que algunos veneran en cierto sentido, sino que ellos veían a Jesús el Salvador, o estaba expresándose acerca de Jesús el Cristo, ellos no lo podían resistir. La semana pasada vimos cómo se reunieron para deliberar que debería de morir, ¿verdad? ¿Por qué debería de morir el Señor? Y ahí ellos presentaron otras razones, unas razones que a lo mejor a nosotros nos parecen contradictorias y lógicas, de por qué debería morir. Ellos dijeron que debería morir en ese concilio, en esa reunión, porque hacía muchas señales. Ellos le pedían al Señor señales, y ellos contradictoriamente dijeron que debería de morir porque hacía muchas señales, y que por eso todos iban a creer en Él. Y eso a ellos les dolía, porque eso representaba que al creer en el Señor Jesús ya no les iban a creer a ellos, ¿verdad? Y también decían que iban a venir los romanos, que iban a destruir el lugar santo, el lugar, decían ellos, nuestra nación, ¿verdad? Pero la principal razón que se habló en ese concilio de por qué debería de morir el Señor Jesús es una razón real, podríamos decir, es la razón por la que el Señor Jesús vino, y es que Él iba a morir en lugar de todo el pueblo. La muerte del Señor Jesús iba a ser una muerte vicaria, y el que había de morir era solamente el Señor Jesús.
Él venía a morir en nuestro lugar. Hemos titulado a la meditación del día de hoy, después de haber leído el pasaje, Los que quieren el mal actúan. Así le titulamos a la meditación. Repito, los que quieren el mal actúan. Y esto lo basamos principalmente en la segunda parte de nuestro texto, ahí donde dice con el complot contra Lázaro. Si ustedes tienen abierta su Biblia, les pido que así lo hagan. Ahí en este pasaje de Juan capítulo 12, dice el complot contra Lázaro. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, y no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Por qué decimos que los que quieren el mal actúan? Según estos textos, ¿por qué decimos que los que quieren el mal actúan? Bueno, vemos que cómo nos quedamos en el capítulo anterior, que ellos habían tomado, ellos los judíos me refiero, habían tomado un acuerdo de por qué el Señor debería de morir, y al escuchar que ellos estaban que el Señor Jesús estaba en Betania, inmediatamente fueron. Si ponemos atención en el texto, había pasado un poco de tiempo en lo que se nos narra en el capítulo 11, que es la resurrección de Lázaro y el acuerdo de matar al Señor Jesús, que nos habla este capítulo anterior. Entonces pasó algún tiempo hasta que el Señor Jesús regresó, y como ellos, los judíos, repito, estaban al pendiente de que regresara, inmediatamente se nos dice que fueron. Miren, vamos a ver un poquito del capítulo anterior, el capítulo 11, el versículo 54. Dice, por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. Si se fijan, es inmediatamente después de que habían acordado en darle muerte. Dice, sino que se alejó de allí a la región contigua, en el desierto, en una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Y en nuestro texto, en el capítulo 12, inicia el versículo 1, inmediatamente dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y al que había resucitado de los muertos. Entonces, cuando leemos en el capítulo anterior que se alejó a la región contigua al desierto, y leemos también que estaba cerca la Pascua de los judíos, preguntamos cerca, ¿qué tan cerca? No sabemos realmente qué tan cerca pudo haber sido, tal vez unas semanas, tal vez un mes o unos meses, pero no fue inmediatamente, porque la expresión de que buscaban a Jesús en la fiesta, que se preguntaban, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? O sea, esto nos da una idea de que ya había pasado un poco de tiempo. Nos deja ver la expectativa que había en ellos, la intranquilidad que les causaba el Señor y su disposición de estar al acecho de que el Señor Jesús viniera, su disposición de actuar en contra del Señor. Y cuando ahora vemos en nuestro texto, dice, cuando supieron que Él estaba ahí, fueron, es lo que nos dice, ¿verdad? Por eso decimos que los que están pensando actuar en mal, actúan, lo hacen. Betania estaba cerca de Jerusalén, es más o menos, dicen que un poco más de 2 kilómetros, estaba Betania, y es decir, de aquí estaba midiendo
que de aquí de la puerta de Betania a Churubusco es 1 kilómetro exactamente, más o menos. Entonces, como ir y venir de aquí a Churubusco, no es algo muy, muy lejos. Pero dice el texto que cuando supieron que el Señor Jesús estaba, fueron. Sus tareas, sus intereses, se supone que estaban en la fiesta, en los preparativos de la Pascua. Se supone que ellos estaban ocupados en eso. Pero dejaron esas tareas, dejaron esos deberes por ir a ver al Señor. No por una buena razón, sino porque ya habían tomado el acuerdo e iban a actuar. Estaban buscando la forma de actuar. Por esto tenemos que poner mucha atención, porque esto representa varias cosas. Ellos estaban invirtiendo, fíjense, tiempo, dinero y esfuerzo para sus propósitos. Repito, estaban invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo para sus propósitos. Y eso es claro, ellos tenían un acuerdo y lo iban a cumplir. Y creo que esto nos debe decir mucho a nosotros y nos debe de hacer reflexionar, porque generalmente, mientras que la iglesia permanece pasiva, los que buscan el mal están activos. Repito, mientras que la iglesia permanece pasiva, los que buscan el mal están activos. Y me parece esto que es un principio hasta la actualidad. Y podríamos pensar en varios ejemplos. Los diferentes grupos, cada grupo tiene sus metas, sus propósitos. Algunos pueden parecer o nos pueden parecer que algunos grupos tienen unas metas o unos objetivos muy loables. Es interesante esto, porque este grupo de quien hablamos, los judíos, los fariseos específicamente, en realidad era un grupo religioso de que aparentemente buscaba el bienestar del pueblo. Y hoy día hay muchos grupos con banderas de ayuda, de igualdad, de bien social, que cambian y distorsionan tantas cosas de la verdad. ¿Saben qué? Estos grupos actúan, invierten tiempo, invierten dinero, invierten esfuerzo. La vida misma, podríamos decir, que la ponen ahí al final por cosas de este mundo y cosas, muchas de ellas, de muerte. Y voy a poner algunos ejemplos. ¿Saben cuánto cuesta una marcha? Y antes de que piensen de que voy a hablar bien o mal de alguien, les voy a decir que no voy a hablar de nadie en particular y de todos en general, ¿no? Y cuando digo de todos, porque estoy hablando de todos los movimientos, no solamente partidos políticos, sino de diferentes movilizaciones, tal vez las feministas, los lobbies gays, las marchas sindicales, los movimientos incluso de la iglesia, cuando como iglesia se trata de hacer un movimiento. Y les voy a dar ejemplos de costos o de costes, ¿no? Que dicen. Recuerdo que cuando estudiábamos sobre la predicación nos hablaron de lo importante que es el tiempo, que en cada ocasión que hablamos, ¿por qué nos decían? ¿Por qué creen que es muy importante? Decían que debemos considerar las horas hombre. Yo decía, ¿qué es eso de las horas hombre? Bueno, el hecho de que si voy a hablar 1 hora y tengo un auditorio de 20 personas, entonces debo de multiplicar esa hora por el número de personas. Que eso tiene que ver con las horas hombre invertidas por esa hora o ese tiempo que yo hable. Algunos países el salario principalmente se calcula por hora, la hora de trabajo. Trabajas 1 hora y se te paga tanto, y si el salario por hora mínimo debe de ser esto. Pero entonces yo al reflexionar sobre cuánto tiempo voy a hablar, si predico mal y no hablo lo que debo de, puedo decir que desperdicié ese tiempo tan valioso. 20 horas hombre. El tiempo es oro, ¿verdad? Y hay personas que al finalizar un momento así dicen,
valió la pena. Ay, valió la pena escuchar esto o decir esto. Pero otros pueden decir, ay, solo vine a perder mi tiempo. ¿No han escuchado esto en algunas ocasiones? Ahora vamos a otro lado, porque ahora se presume, hace un momento les dije de las marchas, ¿no? Se dice que cuánta gente y cuánto tiempo se invirtió la gente en una manifestación así. Repito, estoy hablando de todo tipo de manifestación. No sé cuál es tu postura, tu preferencia política o tu grupo X, ¿no? Actualmente hablan mucho de cuántos asistieron a tal o cual marcha. Y unos dicen, no, aquí no se gastó. Y quiero decirles que tanto uno u otro grupo, las marchas se gastaron millones. Repito, millones. ¿Cuántas horas, hombre, creen que se haya gastado en cada una de ellas? Repito, ¿qué? Millones. El tiempo es oro. Si a eso le agregamos lo que se gastaba en transporte, y repito, no quiero decir que si este grupo gastó y que si otro grupo gastó, no, aunque tú hayas ido y pagando tu propio pasaje y eso, si sumamos todo eso, ¿cuánto se gastó? Se gastaron millones y muchas otras cosas más, ya no hablemos de otras cosas. Y según lo que hemos visto también, algunos grupos como los que mencioné, los feministas, los lobbies gay, o los sindicatos, todo esto, tienen financiamientos. Cada evento cuesta mucho. Y a veces no nos damos cuenta de todo lo que se invierte, los recursos, tiempo, dinero y esfuerzo. Pero mencioné que también las iglesias han invertido, ¿verdad? Y cuando se trata de hacer eventos, a mí, y bueno, creo que a algunos hermanos nos tocó vivir hace algunos años ese homenaje a Jesús. No sé si algunos de ustedes recuerdan, algunos van a decir que estaban peques, pero fue en el 2000 exactamente, en el Estadio Azteca. Se llenó el Estadio Azteca, todo el día estuvo asistiendo personas. Y aunque fue gratuito, podríamos decir, para las iglesias se dieron boletos, ese evento tuvo un costo, algo costó. En este año, se acaba de realizar el mes pasado en la Arena México, la agencia Billy Graham tuvo un evento y también aquí en la Sala de Armas en la Magdalena Michuca. Todo eso cuesta. Parece que no. Fueron eventos gratuitos y uno podía ir y decir, pues yo voy a ir a este evento y todo. Como iglesia Betania, ahorita voy a decir, el año pasado tratamos de hacer el concierto evangelístico. Bueno, sí se realizó el concierto evangelístico aquí en el centro social, así como lo hemos hecho en varias ocasiones, pero en esta ocasión el apoyo de las autoridades más bien fue la obstrucción, el no querer de las autoridades. Se opusieron en muchas cosas y nos mandaron a las canchas, en vez del auditorio nos mandaron a las canchas y hasta la última de las canchas, ¿verdad? Y además nos permitieron el acceso ya hasta muy tarde. Pero ¿saben qué también? La iglesia Betania en especial, para la iglesia tuvo un costo. Si quieren saber y preguntar cuánto costó, acérquense a los diáconos, ellos les pueden informar sobre el costo que tuvo el evento para la iglesia. Pero ¿cuál es nuestro tema? Nuestro tema, el que estamos viendo el día de hoy, es que los que quieren el mal actúan, hacen, invierten tiempo, dinero, esfuerzo. Los judíos, los fariseos, ese grupo religioso, pero tan radical, había acordado dar muerte al Señor Jesús y estaba actuando. Y no iban a ceder hasta que viesen cumplido su propósito. Y estaban dispuestos a invertir tiempo, dinero y esfuerzo.
Y algo interesante en nuestro pasaje, algo que si pusieron atención se dieron cuenta, sí iban por el Señor Jesús, pero iban por todo lo que se les pusiera en camino también, porque hablan de también matar a Lázaro, dar muerte a Lázaro. Y lo que decíamos hace un momento, esto parece ser un principio que se cumple hasta hoy. Los que quieren acabar con Jesús, los que quieren acabar con la obra redentora, actúan, invierten recursos, invierten tiempo, dinero, esfuerzo. A pesar de eso, tenemos que decir, la iglesia sigue adelante, y debemos decir que desde su inicio y a través de la historia, la iglesia, ahí lo que nos narra las Escrituras, ha sido perseguida, atacada en varias ocasiones y se ha querido exterminar. Pero gracias a Dios que la iglesia sigue adelante. Y nuestro pasaje es un pasaje hermoso. Es un pasaje hermoso porque nos muestra también cómo la obra del Espíritu Santo actúa en la vida de las personas que realmente entienden quién es Jesús y por qué es tan importante su obra. Personas que realmente aman al Señor y no solo invierten buscando sus propios intereses, sino que completamente y desinteresadamente sirven al Señor a pesar de la oposición, y tenemos que decir, aún de la oposición dentro de la iglesia. Sí, nuestro ejemplo en el texto, si pusieron atención, es María, que viene y se postra a los pies del Señor, que al parecer no era una persona acomodada, porque Lucas la describe como una mujer pecadora, pero que sí tenía un perfume de mucho valor, porque se dice que valía 300 denarios, que era prácticamente el equivalente del salario de un trabajador de todo un año. No sabemos, pero lo cierto es que ella estuvo dispuesta a darlo todo por el Señor, todo para el Señor, a pesar de la crítica, a pesar del fariseo, según nos narra Lucas, a pesar de la oposición de varios discípulos, según nos narra Mateo. Y aunque Juan nos aclara que principalmente el crítico o el que estaba señalándole era Judas, Mateo dice que los discípulos, fíjense, quiero leer Mateo ahí en 26, capítulo 8, verso 8, capítulo 26, verso 8, dice: al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entonces vemos lo que regularmente sucede. Hay un incitador. Juan nos dice que era Judas, ¿verdad? Y varios le siguieron el juego a Judas. El juego en contra de lo correcto. Pero me gustaría todavía abrir un poco más el panorama de lo que estaba sucediendo, porque Lucas nos da más detalles. Y la forma de que él ve al Señor Jesús y la forma en que el Señor Jesús ve estas cosas. Según nos narra Lucas en el capítulo 7, a partir del versículo 39 voy a leer, porque ya viene hablando de esto, y dice: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, es decir, Simón que había invitado al Señor Jesús, dijo para sí: si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo: Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas
y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfumes mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué leer esto cuando estamos hablando de los malos que actúan, verdad? Porque tenemos que decir que los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, los que sus pecados han sido perdonados, los que entienden lo maravilloso de esta obra, actúan dando todo con total desinterés. Sí, es cierto, hoy como iglesia debemos actuar. Muchos allá afuera están invirtiendo recursos en cosas de este mundo, en cosas que se acaban, en cosas temporales. Algunos aparentemente siguen sus ideales. El enemigo está actuando, no se queda quieto y lo seguirá haciendo. Desde el tiempo del Señor Jesús y hasta ahora, con más razón, porque sabe que sus días se acercan. Es nuestra responsabilidad ir a los pies del Señor. Es nuestra responsabilidad actuar con todo amor a nuestro Dios por su obra redentora en la cruz. ¿Qué esperamos? ¿O somos de los negatrones que estamos diciendo, si hubiera, ¿verdad? Hemos hablado mucho de los hubiera. Esto debería. La invitación es venir a los pies del Señor. La invitación es servirle y honrarle con todo nuestro corazón. La invitación es actuar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran amor, porque a pesar de que en muchas cosas fallamos, Señor, tú sigues obrando conforme a tu amor, tu bondad, tu misericordia. Nos ponemos en tus manos y te suplicamos tu gracia en nuestras vidas. Bendice, Señor, a tu iglesia. Guárdala, sosténla, Padre Celestial. Permítenos actuar y hacer la parte que nos corresponde. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador.